Buenas a todos. Hoy me voy a la... Bueno, pues hoy quería presentar a... Hostia, sí, ¿vale? Soy muy lista y la lógica me ha fallado. O soy tonta, pero... Ahí, Irene Cervelló Alcaraz. Ojo que lo de doctora no es un nombre artístico, se lo ganó. Haciendo la carrera de biología en la Universidad de Valencia, que terminó en los 2000. Y como dato curioso, no quería estudiar biología, quería estudiar medicina. Ella, ¿no? ¡Ay, no me tires! Y bueno, con mucho esfuerzo logró doctorarse en 2008 con un premio extraordinario. Actualmente tiene 43 años y es una de las jefas de infertilidad en el Instituto de Valencia. ¡Uy, que me caigo! Oye, Doraemon, tú que sabes tanto, ¿sabes por qué se fue a Estados Unidos? No, porque antes me has tirado. No te voy a invitar a mi cumpleaños. Pues que se fue allí para estudiar más y se fue como por ejemplo, Wake Forest en 2013 y a Chicago en 2019. Gracias. Y allí flipó porque iba más rápido y cobraba más dinero. Pero no paró. En 2008 fue de las primeras personas que descubrió que tenemos células madres en el útero. Y para demostrarlo hizo magia en el laboratorio con ratoncitas y conejitas. Les curaba el útero con sus pociones mágicas de células madre y plasma y las curaba.